Bienvenidos a este fascinante viaje al corazón de una de las preguntas más profundas que ha enfrentado la humanidad: ¿quién creó a Dios? Si alguna vez te has detenido a contemplar el universo y preguntarte sobre sus misterios, este video está hecho especialmente para ti. Aquí, desentrañaremos las conexiones entre religión, ciencia y filosofía, explorando cómo diferentes culturas e ideas han tratado de explicar el origen de todo lo que conocemos. Antes de continuar, te invito a ser parte de esta comunidad única. Estamos en una emocionante misión de alcanzar los 1000 suscriptores y tu apoyo puede marcar la diferencia. Haz clic en suscribirse y acompáñanos en esta aventura hacia el conocimiento y el descubrimiento. Además, si disfrutas este contenido, dale like y activa la campanita para no perderte futuros videos que te harán reflexionar profundamente. Recuerda, aquí no estamos buscando imponer creencias, sino abrir las puertas al cuestionamiento y la curiosidad. Comencemos este viaje juntos. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha sentido una necesidad imperiosa de comprender sus orígenes. Mirar hacia el cielo estrellado, contemplar el vasto universo y preguntarse de dónde venimos, no solo es un ejercicio de curiosidad, sino también una búsqueda espiritual. En este primer paso, exploramos cómo distintas culturas han intentado dar respuestas a estas preguntas esenciales. Las primeras civilizaciones, como los babilonios y egipcios, crearon relatos cosmogónicos donde los dioses representaban fuerzas naturales. El sol, el agua y el fuego no eran meros elementos, sino entidades divinas que simbolizaban poder y creación. Estos relatos tenían un propósito claro: dar sentido a un mundo desconocido y ofrecer consuelo en medio de lo inexplicable. En la tradición judeocristiana, el relato comienza con un acto supremo de creación. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Esta afirmación no solo establece la soberanía divina, sino que elimina cualquier necesidad de un origen previo para Dios. Él simplemente es un ser eterno que no necesita explicación, pero esta certeza no es exclusiva del cristianismo. En el hinduismo, el concepto de Brahman representa una realidad suprema, sin forma ni principio, que subyace a todo lo existente. En este marco, el universo no es creado por un dios en particular, sino que emerge y se disuelve en ciclos infinitos de tiempo. Mientras tanto, los filósofos griegos, como Platón y Aristóteles, buscaron respuestas más racionales. Aristóteles introdujo la idea del primer motor inmóvil, una fuerza eterna que inicia el movimiento del universo sin necesidad de ser movida por otra cosa. Este concepto marcó un punto de encuentro entre filosofía y espiritualidad. La diversidad de estas narrativas demuestra algo fascinante: todas las culturas han sentido la necesidad de un punto de partida, una figura o fuerza que explique lo inexplicable. Sin embargo, cada una establece límites claros. Dios, Brahman o el primer motor inmóvil no requieren un creador porque representan el inicio absoluto. Al cerrar esta primera parte, una pregunta persiste: si aceptamos que algo eterno debe existir, ¿por qué no puede ser el universo mismo? Esta pregunta desafiará muchas de las creencias que exploraremos a continuación. En el ámbito científico, las explicaciones sobre el origen del universo han evolucionado drásticamente a lo largo de los siglos. Desde las primeras observaciones astronómicas hasta las teorías modernas, cada descubrimiento nos acerca más al misterio del comienzo. En esta parte, analizamos cómo la ciencia ha cambiado nuestra perspectiva sobre la creación. El modelo del Big Bang es uno de los avances más significativos en cosmología. Según esta teoría, el universo tuvo un comienzo hace aproximadamente 13.8 mil millones de años, emergiendo de una singularidad, un punto de densidad infinita. Pero este modelo, aunque convincente, plantea una pregunta esencial: ¿qué había antes del Big Bang? Algunos físicos, como Stephen Hawking, argumentan que preguntar qué había antes del Big Bang es absurdo, ya que el tiempo mismo comenzó en ese instante. Este enfoque redefine nuestra comprensión de la causa y el efecto, sugiriendo que no es necesario un creador para explicar el inicio. Además, la física cuántica introduce una nueva dimensión al debate. En el nivel subatómico, partículas pueden aparecer y desaparecer espontáneamente sin una causa aparente. Si esto es posible a pequeña escala, podría aplicarse también al universo entero. Otros científicos han propuesto la hipótesis del multiverso. Según esta teoría, nuestro universo podría ser uno entre una cantidad infinita de universos, cada uno con sus propias leyes físicas.
En este contexto, la idea de un creador único pierde relevancia, ya que la existencia de múltiples universos es vista como inevitable. Sin embargo, la ciencia también enfrenta limitaciones. Aunque puede describir cómo funcionan los procesos del universo, todavía no puede responder por qué existen las leyes físicas que los gobiernan. Esta pregunta sigue siendo un enigma tanto para científicos como para filósofos. El debate entre religión y ciencia no se trata de oposición, sino de perspectivas complementarias. Mientras que la ciencia busca entender los mecanismos del universo, la religión explora su significado. ¿Podrán estas dos formas de pensamiento encontrar un terreno común? Al finalizar esta parte, queda claro que la ciencia ha expandido nuestras fronteras de conocimiento, pero no ha eliminado el misterio del origen. La pregunta ¿por qué existe algo en lugar de nada? Sigue abierta. La filosofía, desde sus inicios, ha abordado la pregunta del origen con una profundidad única. A diferencia de la religión o la ciencia, la filosofía se enfoca en las implicaciones lógicas y existenciales del principio de todas las cosas. En esta parte, exploramos cómo los grandes pensadores han enfrentado el dilema del infinito y la eternidad. Platón, uno de los primeros filósofos en abordar el tema, habló de un demiurgo, un creador que organiza el caos preexistente en un cosmos ordenado. Aunque no creó la materia, este ser divino le da forma, estableciendo un puente entre lo eterno y lo temporal. Por otro lado, Aristóteles rechazó la idea de un creador que actúa sobre el caos. En su lugar, introdujo el concepto del primer motor inmóvil. Para Aristóteles, este motor es eterno, inmutable y necesario para explicar el movimiento del universo sin caer en un retroceso infinito. Más adelante, Tomás de Aquino incorporó las ideas de Aristóteles en su teología. En su argumento cosmológico, Aquino afirmó que todo tiene una causa, excepto Dios, quien es el causante no causado. Este enfoque combina la lógica filosófica con la fe religiosa, ofreciendo una explicación que resuena tanto con creyentes como con pensadores. Sin embargo, filósofos posteriores, como David Hume, desafiaron estas ideas. Hume argumentó que la causalidad no es una ley universal, sino una construcción de la mente humana. Según él, podríamos estar imponiendo un orden ficticio en un universo que podría no tener causa ni propósito. En contraste, Friedrich Nietzsche llevó el debate a un nivel radical al declarar que Dios ha muerto. Para Nietzsche, el concepto de Dios era una creación humana destinada a dar sentido a la vida, pero que perdió relevancia en una era dominada por la ciencia y la razón. Estas ideas filosóficas muestran cómo la eternidad y el infinito son conceptos profundamente desafiantes. Si algo eterno debe existir, ¿por qué asumir que es un ser divino y no el universo mismo? Esta pregunta subyace en muchas discusiones contemporáneas. Finalmente, la filosofía nos enseña que las preguntas son tan importantes como las respuestas. Explorar el origen de todo no solo amplía nuestra comprensión, sino que también nos conecta con el misterio esencial de la existencia. La religión, desde sus primeros albores, ha sido una de las formas más potentes de abordar la pregunta del origen. En esta sección, exploramos cómo las principales tradiciones religiosas han conceptualizado a Dios como eterno e incausado, y qué implicaciones tienen estas ideas en nuestra comprensión del universo. En el cristianismo, la Biblia comienza con una afirmación poderosa: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Este relato establece no solo la soberanía de Dios, sino también su eternidad. Dios no tiene un origen, simplemente existe como el principio y el fin de todo. En el Islam, el Corán describe a Allah como el absoluto, el eterno, el que no engendra ni ha sido engendrado. Esta descripción refuerza la idea de que Dios no está sujeto a las leyes de la causalidad que rigen el universo material. En la tradición islámica, cuestionar el origen de Dios es visto como un malentendido fundamental de su naturaleza. El hinduismo ofrece una perspectiva única con el concepto de Brahman, la realidad suprema que no tiene forma ni principio ni fin. Según los textos védicos, Brahman no es un creador en el sentido tradicional, sino la esencia misma de toda existencia. Este enfoque trasciende la dualidad entre creador y creación. Por otro lado, las tradiciones politeístas, como las de los antiguos griegos, no veían a sus dioses como eternos en el mismo sentido. En lugar de ello, describían el cosmos como un producto de fuerzas caóticas que gradualmente tomaron forma bajo la influencia de deidades como Urano y Gaia.
Una de las características comunes entre estas tradiciones es la idea de que Dios o lo divino está más allá de la comprensión humana. Los textos sagrados no intentan explicar el origen de Dios, sino que lo presentan como un hecho indiscutible, una verdad fundamental que no necesita justificación. Sin embargo, esta estrategia ha sido criticada por pensadores modernos. Al evitar explorar el origen de Dios, algunos argumentan que las religiones se limitan a ofrecer respuestas que tranquilizan en lugar de abordar preguntas más profundas. Finalmente, la idea de un Dios eterno no solo habla de fe, sino también de nuestra necesidad de encontrar un ancla en un universo que parece caótico e incierto. Pero, ¿es este ancla una solución o un límite impuesto a nuestra capacidad de cuestionar la causalidad? La idea de que todo efecto tiene una causa ha sido central en el debate sobre el origen del universo y de Dios. En esta parte, exploramos cómo diferentes corrientes filosóficas y científicas han abordado esta cuestión, desafiando las nociones tradicionales. En la filosofía clásica, Aristóteles planteó que cada movimiento debe ser causado por algo, lo que llevó a su concepto del primer motor inmóvil. Esta idea fue adoptada más tarde por Tomás de Aquino para argumentar que Dios es la causa no causada, el origen de todo sin necesidad de ser creado. Sin embargo, esta idea no está exenta de críticas. David Hume, por ejemplo, argumentó que la causalidad es una construcción mental. Según él, no podemos asumir que todo debe tener una causa, ya que esta percepción se basa únicamente en nuestra experiencia limitada del mundo. En la ciencia moderna, el concepto de causalidad también ha sido puesto a prueba. La mecánica cuántica ha demostrado que, a nivel subatómico, las partículas pueden surgir espontáneamente sin causa aparente. Este descubrimiento desafía la noción de que todo debe tener un origen definido. Por otro lado, el debate se intensifica con el modelo del Big Bang. Si el universo tuvo un comienzo, ¿qué lo causó? Algunos científicos argumentan que la pregunta carece de sentido, ya que el tiempo mismo comenzó con el Big Bang, eliminando la necesidad de una causa previa. Los defensores de la religión responden que incluso si aceptamos la física cuántica y el Big Bang, todavía necesitamos una explicación para las leyes que los hacen posibles. Este argumento reintroduce a Dios como el autor de las leyes fundamentales del universo. A medida que exploramos estas ideas, surge una paradoja. Si aceptamos que algo eterno debe existir, ¿por qué no puede ser el universo mismo en lugar de un Dios? Este cuestionamiento desafía tanto a los creyentes como a los no creyentes a reconsiderar sus puntos de vista. Finalmente, el debate sobre la causalidad no se limita a lo teológico o lo científico. Es una reflexión sobre cómo entendemos la realidad misma y nuestras limitaciones como seres humanos en la búsqueda de respuestas definitivas. Uno de los desarrollos más revolucionarios en la cosmología moderna es la teoría del multiverso, una idea que cambia radicalmente cómo entendemos la creación y la existencia. En esta parte, exploramos qué es el multiverso y cómo desafía las nociones tradicionales de un creador divino. El multiverso propone que nuestro universo no es único, sino uno entre una cantidad infinita de universos. Cada uno tendría sus propias leyes físicas, constantes y posibilidades. En este contexto, la pregunta ¿quién creó el universo? Se transforma en qué condiciones permitieron que existiera este universo en particular. Los defensores del multiverso argumentan que su existencia explica el aparente ajuste fino del universo. Las condiciones precisas que permiten la vida no son el resultado de un diseño divino, sino de una mera coincidencia en un vasto océano de posibilidades. Sin embargo, el multiverso no está exento de controversias. Algunos críticos lo ven como una hipótesis que no puede ser probada ni refutada, lo que la coloca en un terreno especulativo similar al de la teología. A pesar de las críticas, el multiverso ha ganado tracción gracias a su capacidad para resolver algunos de los problemas más persistentes de la cosmología, como el origen de la materia y la energía oscura. Además, ofrece un marco en el que la existencia del universo no requiere un creador específico. Desde una perspectiva filosófica, el multiverso plantea preguntas profundas sobre el significado y propósito. Si hay infinitos universos, ¿qué importancia tiene el nuestro? Esta idea puede ser tanto liberadora como desconcertante, aunque el multiverso no elimina la posibilidad de un creador, sí reduce la necesidad de uno. En lugar de un Dios que diseña un único cosmos, podríamos estar enfrentando un proceso natural que genera infinitos universos por simple inevitabilidad. Al final,
el multiverso no solo redefine cómo vemos el cosmos, sino que también amplía nuestra comprensión de lo que significa existir en un universo tan vasto y misterioso. La eternidad, un concepto que trasciende el tiempo y el espacio, está en el centro del debate sobre el origen de Dios y del universo. En esta sección, exploramos cómo la idea de lo eterno desafía nuestra capacidad de comprensión y reconfigura nuestras creencias fundamentales. Desde una perspectiva teológica, la eternidad se atribuye comúnmente a Dios. Se dice que Dios es de eternidad a eternidad, lo que significa que su existencia no tiene principio ni fin. Esta idea se encuentra en las principales religiones monoteístas, como el cristianismo, el islam y el judaísmo. Sin embargo, los críticos argumentan que esta concepción de eternidad plantea un doble estándar. Si podemos aceptar que Dios es eterno, ¿por qué no aceptar que el universo mismo podría ser eterno? Este cuestionamiento socava la necesidad de un creador divino. La ciencia también ha tratado de abordar la eternidad, aunque desde una perspectiva diferente. En la cosmología, algunos modelos sugieren que el universo podría estar en un ciclo infinito de expansión y contracción, lo que implicaría que no tuvo un verdadero comienzo. Por otro lado, la física cuántica introduce la posibilidad de que el tiempo mismo sea una ilusión. En este marco, la idea de un comienzo o un fin pierde sentido, dejando la puerta abierta a nuevas interpretaciones de la eternidad. En la filosofía, pensadores como Friedrich Nietzsche y Bertrand Russell han explorado la noción de que la existencia misma podría ser un hecho bruto, algo que simplemente es sin necesidad de explicación. Esta postura desafía tanto a la religión como a la ciencia a ofrecer respuestas más coherentes. La paradoja de la eternidad no solo nos enfrenta a los límites de nuestra comprensión, sino que también nos invita a reflexionar sobre nuestra relación con el tiempo y la existencia. ¿Podemos siquiera concebir algo eterno sin caer en contradicciones? Al final, la eternidad no es solo un concepto teológico o científico. Es una ventana hacia el infinito, un recordatorio de lo pequeños que somos en comparación con los misterios que tratamos de entender. En este momento, te invito a reflexionar sobre algo profundo. ¿Qué sentido tiene nuestra existencia si no nos conectamos con algo mayor que nosotros mismos? Aquí no solo exploramos preguntas, buscamos respuestas que transformen vidas. Seguir a Jesús no es solo un camino de fe, es un viaje hacia la verdad, el amor y la plenitud. Al suscribirte a este canal, no estás dando un simple clic, estás tomando un paso hacia un propósito mayor. Estás uniéndote a una comunidad que busca crecer espiritualmente, compartir esperanza y vivir con un propósito divino. Suscríbete ahora y camina con nosotros en esta misión de descubrir las verdades eternas. Tu decisión hoy podría marcar una diferencia eterna. La física cuántica ha revolucionado nuestra forma de entender el universo, abriendo puertas a nuevas interpretaciones sobre la creación y la existencia. En esta parte, exploramos cómo esta disciplina desafía las nociones tradicionales de causa y efecto y qué implicaciones tiene para la idea de Dios. En el mundo cuántico, las partículas subatómicas se comportan de maneras que desafían la intuición. Por ejemplo, pueden aparecer y desaparecer espontáneamente sin causa aparente. Este fenómeno, conocido como fluctuación cuántica, plantea la posibilidad de que algo pueda surgir de la nada, un concepto que algunos ven como una alternativa al acto de creación divina. Este descubrimiento ha llevado a físicos como Lawrence Krauss a argumentar que el universo podría haber surgido espontáneamente a partir de fluctuaciones cuánticas en un vacío. Según Krauss, no se necesita un creador para explicar el origen del universo, solo las leyes de la física. Sin embargo, estas ideas no resuelven todos los misterios. ¿De dónde provienen las leyes de la física? ¿Qué garantiza su existencia? Para algunos, estas preguntas reintroducen la necesidad de un creador, uno que establezca las reglas fundamentales que rigen el cosmos. Desde una perspectiva religiosa, la física cuántica no necesariamente contradice la fe en Dios. Algunos creyentes ven en estas leyes asombrosas una evidencia de la obra divina, una demostración de que el universo está diseñado con una complejidad que solo un creador podría concebir. Otros, como el teólogo Alasdair McGrath, argumentan que la física cuántica y la teología no son mutuamente excluyentes. En lugar de competir, ambas ofrecen perspectivas complementarias sobre el misterio de la existencia. El debate sigue abierto. La física cuántica, con todas sus paradojas, no proporciona una respuesta definitiva sobre el origen de todo, pero sí nos invita a replantearnos nuestras creencias y a maravillarnos ante la complejidad del universo.
Finalmente, esta disciplina nos recuerda que el conocimiento humano tiene límites. Aunque avancemos en nuestra comprensión, siempre habrá un margen para el asombro, la fe y la búsqueda de significado. La existencia de sufrimiento, injusticia y maldad en el mundo ha llevado a muchos a cuestionar la moralidad de un Dios creador. En esta parte, examinamos cómo esta paradoja ha sido abordada tanto por creyentes como por críticos. Una de las críticas más conocidas proviene de pensadores como Epicuro, quien planteó el problema del mal. Si Dios es omnipotente y benevolente, ¿por qué permite el sufrimiento? Este dilema sigue siendo uno de los mayores desafíos para la teología. En el cristianismo, una de las respuestas más comunes es que el sufrimiento es consecuencia del libre albedrío. Dios, al otorgar a los humanos la capacidad de elegir, también permitió la posibilidad del mal. Sin embargo, esta explicación no satisface a todos, especialmente cuando se trata de desastres naturales o enfermedades. Algunos teólogos sugieren que el sufrimiento tiene un propósito mayor, un papel en el desarrollo espiritual y moral de la humanidad. Según esta visión, las pruebas de la vida nos acercan a Dios y nos enseñan lecciones profundas. Por otro lado, críticos como Stephen Fry han argumentado que un Dios que permite sufrimiento parece más un monstruo moral que una figura benevolente. Estas posturas reflejan el impacto emocional que tiene el problema del mal en la percepción de Dios. En el Islam, el sufrimiento se interpreta como una prueba de fe. Los creyentes son llamados a confiar en la sabiduría divina, incluso cuando no pueden comprender sus razones. Este enfoque resalta la humildad ante el misterio de la existencia. La filosofía también ofrece perspectivas interesantes. Friedrich Nietzsche, por ejemplo, sostuvo que el sufrimiento es inherente a la vida y buscar un culpable divino es un intento de escapar de esta realidad. Según Nietzsche, debemos abrazar el sufrimiento como parte esencial de nuestra existencia. Este debate, lejos de estar resuelto, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de Dios, el propósito de la vida y nuestra relación con el bien y el mal. La búsqueda de respuestas no solo desafía nuestras creencias, sino también nuestra humanidad. El tiempo y el espacio son pilares fundamentales de nuestra comprensión del universo, pero ¿qué significan realmente? En esta parte, exploramos cómo la ciencia y la filosofía han redefinido estos conceptos y sus implicaciones para la idea de Dios. Einstein revolucionó nuestra comprensión del tiempo y el espacio con su teoría de la relatividad. Según esta teoría, el tiempo no es absoluto, sino relativo, y está entrelazado con el espacio en una tela conocida como espacio-tiempo. Este descubrimiento cambió para siempre cómo entendemos el universo. La relatividad plantea preguntas profundas sobre la eternidad de Dios. Si el tiempo es una dimensión que depende del espacio, ¿cómo encaja un ser eterno en este marco? Algunos teólogos argumentan que Dios existe fuera del tiempo, mientras que otros intentan reconciliar estas ideas con la física moderna. En cosmología, el concepto de singularidad, el punto en el que el espacio y el tiempo se desvanecen en el Big Bang, nos lleva a cuestionar los límites de nuestra comprensión. ¿Qué significa existir antes de que el tiempo comenzara? Este enigma desafía tanto a la ciencia como a la teología. Además, la física cuántica sugiere que el tiempo podría no ser fundamental, sino emergente, un efecto de procesos más profundos. Si el tiempo no es absoluto, ¿qué implica esto para la noción de un Dios eterno? La filosofía también aporta perspectivas valiosas. Agustín de Hipona argumentó que el tiempo fue creado junto con el universo y que Dios trasciende esta dimensión. Este enfoque armoniza con las ideas modernas sobre la naturaleza del tiempo. Por otro lado, los críticos señalan que estas interpretaciones no resuelven el problema fundamental: si Dios existe fuera del tiempo, ¿cómo interactúa con un universo que opera dentro de él? La exploración del tiempo y el espacio no solo expande nuestra comprensión científica, sino que también nos enfrenta a preguntas existenciales profundas. ¿Qué significa existir en un universo donde el tiempo y el espacio son tan maleables y misteriosos? Las escrituras religiosas han sido la guía espiritual de la humanidad durante milenios, proporcionando relatos sobre el origen del universo y de Dios. En esta parte, examinamos cómo estos textos abordan el misterio del principio y qué impacto tienen en nuestra comprensión moderna. La Biblia, por ejemplo, inicia con una declaración categórica: en el principio, Dios creó los cielos y la tierra.
Este relato no busca explicar el origen de Dios, sino presentar su poder absoluto como creador. El Corán adopta un enfoque similar, describiendo a Allah como el ser eterno y absoluto que da forma a todo lo que existe. Este texto también evita la pregunta sobre el origen de Dios, enfatizando su trascendencia. En el hinduismo, los textos védicos ofrecen una perspectiva diferente. En lugar de un único creador, describen un proceso cíclico donde el universo emerge, se disuelve y vuelve a surgir en un ciclo eterno. Brahman, la realidad suprema, subyace a todo sin necesidad de un principio. Estos textos no solo proporcionan respuestas espirituales, sino también un marco para vivir con propósito. Presentan a Dios no solo como creador, sino como guía y fuente de significado. Sin embargo, los críticos modernos señalan que estas escrituras reflejan más las preocupaciones culturales y sociales de su tiempo que una verdad universal. Son relatos literales o metáforas que buscan transmitir sabiduría espiritual. En el debate contemporáneo, algunos ven estas narrativas como herramientas para inspirar fe, mientras que otros las interpretan como mitos que deben ser analizados críticamente. En ambos casos, siguen siendo una fuente de asombro y reflexión. Finalmente, las escrituras nos recuerdan que la búsqueda del origen no es solo una cuestión intelectual, sino una experiencia profundamente espiritual que conecta a generaciones a través del tiempo. El multiverso no solo cambia nuestra comprensión científica del cosmos, sino también plantea preguntas filosóficas fundamentales sobre la existencia, la casualidad y el propósito. En esta parte, profundizamos en las implicaciones de esta teoría para la filosofía y la teología. Según la teoría del multiverso, nuestro universo podría ser uno entre infinitos, cada uno con sus propias leyes físicas. Esto plantea una cuestión inquietante: si hay infinitos universos, ¿qué hace especial al nuestro? Desde una perspectiva filosófica, el multiverso redefine el concepto de causalidad. Si cada universo es un resultado inevitable de procesos naturales, la necesidad de un creador único se diluye. Sin embargo, algunos filósofos argumentan que el multiverso no elimina a Dios, sino que lo expande. En lugar de ser el creador de un único cosmos, Dios podría ser visto como el origen de todos los universos, un ser infinito que trasciende incluso esta vasta multiplicidad. Por otro lado, el multiverso también desafía nuestras ideas sobre el propósito. Si hay infinitos universos, la existencia del nuestro podría no tener un significado intrínseco, lo que lleva a algunos a cuestionar la relevancia de la vida humana en este vasto panorama. La teología responde a estas inquietudes con fe. Para los creyentes, el multiverso no disminuye a Dios, sino que resalta su magnificencia. Si Dios puede crear infinitos universos, su poder y sabiduría son aún más impresionantes. Finalmente, el multiverso nos enfrenta a una paradoja. Aunque puede ofrecer una explicación naturalista para la existencia, también nos recuerda lo limitado de nuestra comprensión. En este vasto y complejo cosmos, todavía queda espacio para la fe, la filosofía y el asombro. ¿El universo es eterno o tuvo un comienzo definido? Esta pregunta ha intrigado a filósofos, científicos y teólogos por siglos. En esta parte, exploramos cómo diferentes perspectivas abordan esta cuestión crucial. La cosmología moderna sugiere que el universo tuvo un inicio, el Big Bang. Sin embargo, algunos modelos teóricos, como el del universo oscilante, plantean la posibilidad de ciclos infinitos de expansión y contracción, lo que implicaría una forma de eternidad. Para la filosofía clásica, la idea de un universo eterno no es nueva. Aristóteles creía en un cosmos eterno, mientras que Tomás de Aquino argumentaba que el universo requería un creador eterno para explicar su existencia. La física cuántica complica aún más el debate. Algunos modelos sugieren que el tiempo y el espacio podrían no ser fundamentales, sino emergentes. Esto abre la posibilidad de que el universo no tenga un principio en el sentido tradicional. Desde una perspectiva teológica, un universo eterno no necesariamente excluye a Dios. Muchos creen que Dios podría ser el fundamento de un cosmos eterno, garantizando su existencia continua. Sin embargo, la eternidad del universo plantea un desafío emocional y espiritual. Si el cosmos siempre ha existido, ¿qué significa nuestra breve existencia en comparación con su vastedad? Finalmente, la pregunta de la eternidad no tiene una respuesta definitiva. Es un recordatorio de lo pequeño que somos en un universo tan vasto, pero también de nuestra capacidad para buscar significado incluso en medio de lo infinito. La búsqueda de propósito es una de las preguntas más profundas que enfrentamos como seres humanos.
En esta parte, reflexionamos sobre cómo el concepto de propósito se conecta con la idea de Dios, el universo y nuestra existencia. Desde una perspectiva religiosa, el propósito de la vida está intrínsecamente ligado a la voluntad de Dios. En el cristianismo, por ejemplo, se enseña que los humanos fueron creados para glorificar a Dios y disfrutar de una relación con Él. Esta visión da sentido incluso a las experiencias más difíciles. La filosofía ofrece una visión más diversa. Existencialistas como Jean-Paul Sartre argumentan que la vida no tiene un propósito inherente y que somos responsables de crear nuestro propio significado. Esta postura contrasta con las creencias religiosas, pero también inspira una búsqueda activa de propósito personal. La ciencia, por su parte, no ofrece respuestas definitivas sobre el propósito de la existencia. Sin embargo, nos revela un universo lleno de belleza, complejidad y posibilidades, lo que lleva a muchos a encontrar propósito en la exploración y el descubrimiento. El propósito también puede ser entendido como una conexión. Las relaciones humanas, el amor, la creatividad y el servicio a los demás son formas tangibles de darle significado a nuestra existencia. Para otros, el propósito está en la búsqueda misma. Hacer preguntas, explorar lo desconocido y reflexionar sobre nuestro lugar en el cosmos son actos que trascienden cualquier respuesta final. La fe, la filosofía y la ciencia no siempre están de acuerdo, pero todas coinciden en un punto: el propósito no se encuentra solo en las respuestas, sino también en el camino que tomamos para buscarlas. Finalmente, la pregunta del propósito nos une. Aunque nuestras respuestas pueden variar, el acto de buscar significado es una experiencia profundamente humana que nos conecta unos con otros y con el misterio de la existencia. A lo largo de este increíble viaje, hemos explorado preguntas profundas sobre el origen de Dios, el universo y nuestro lugar en él. Hemos analizado ideas provenientes de la religión, la filosofía y la ciencia, cada una aportando perspectivas únicas que nos invitan a reflexionar y a maravillarnos ante el misterio de la existencia. Sin embargo, si algo ha quedado claro, es que la búsqueda de respuestas no es solo un desafío intelectual, sino una experiencia profundamente espiritual. Si este contenido resonó contigo, te invito a dar un paso más en este camino de descubrimiento. Inscríbete en este canal y sigue a Jesús. Juntos podemos explorar las verdades eternas que nos guían, nos inspiran y nos dan propósito. Cada vez que haces clic en suscribirse, no solo apoyas este proyecto, sino que también formas parte de una comunidad que busca crecer en fe, conocimiento y amor. Este no es un adiós, sino un hasta luego. Aquí encontrarás más contenido que te desafiará a pensar, a crecer y a conectar con lo divino. Así que, activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Juntos, podemos llevar luz y esperanza a más personas. Hola, soy Josué, y quiero agradecerte por llegar hasta aquí. Este espacio no solo trata de compartir ideas, sino de construir una relación contigo, una relación basada en la búsqueda de propósito y verdad. Cada vez que comparto estas reflexiones, también aprendo y crezco junto a ti. Quiero que sepas que valoro profundamente tu tiempo, tu curiosidad y tu disposición para acompañarme en este camino. No estás solo en tus preguntas, ni en tus dudas, ni en tu fe. Estoy aquí, y esta comunidad está aquí, para caminar juntos. Con todo mi cariño, te envío un fuerte abrazo, y espero verte en el próximo video. No olvides suscribirte y seguir a Jesús en este viaje de fe y conocimiento. Hasta pronto, amigo, y que Dios te bendiga.